Pocos pensadores han moldeado la forma en que entendemos la libertad y la historia como Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Este profesor alemán concibió un sistema filosófico que no ofrecía respuestas estáticas, sino que afirmaba que todo, la mente, el Estado y Dios mismo, están en constante evolución, empujado por un conflicto necesario. Su legado no es solo un conjunto de libros, sino el plano maestro de la ideología moderna, desde Marx hasta la concepción actual de la historia. Su creencia en la centralidad del Geist y su visión de la historia como impulsada por un proceso dialéctico de conflicto y cambio, Hegel ha sido posiblemente el pensador más influyente de los últimos 2 siglos. La vida de Georg Wilhelm Friedrich Hegel no tuvo grandes sucesos. Nació en Stuttgart, donde su padre era funcionario. A los 18 años entró en un seminario protestante de la Universidad de Tübingen, con la intención de ser sacerdote. Allí, sus compañeros de habitación eran el poeta Friedrich Hölderlin y el filósofo en ciernes Friedrich Schelling. Hegel se dio cuenta de que su verdadera vocación era la filosofía y tras graduarse decidió no entrar en la iglesia y se convirtió en tutor privado, primero en Berna y después en Frankfurt. Su pensamiento estaba influido por Kant, pero también se dedicó al estudio de la historia. Tras la muerte de su padre en 1799, Hegel heredó dinero suficiente como para aceptar un puesto no remunerado de profesor en la Universidad de Jena, donde enseñaba Schelling, su amigo del seminario. Aunque no era un profesor popular, con su supervivencia obtuvo en 1805 el renombramiento como profesor honorario. Un año más tarde, Napoleón derrotó al ejército prusiano en la batalla de Jena, que se libró a las afueras de la ciudad. Hegel, que veía el Estado prusiano como incompleto y corrupto, dio la bienvenida a esa victoria, pero la alteración causada por la llegada del ejército francés puso fin temporalmente a su carrera académica. Aquello que es razonable es verdadero, y aquello que es verdadero es razonable, decía Hegel. En 1807 publicó su primera gran obra, Fenomenología del Espíritu. Era un momento en que su situación estaba en un punto bajo por la pérdida de su puesto como profesor. Se vio forzado a aceptar otros trabajos, como editor de un periódico local y después como profesor de secundaria en Nuremberg. Allí escribió las tres partes de la ciencia de la lógica, 1812 y 1816, lo que cimentó su reputación académica y le valió un puesto de profesor en Heidelberg, 1816, y después en Berlín, 1818. El traslado a Berlín fue importante para su carrera. Sus clases ahí lo pusieron en contacto con un público mayor, al que también se dirigió con la publicación de la Filosofía del Derecho de 1821, en la que exponía sus ideas sobre asuntos políticos y sobre los derechos y las obligaciones del hombre. Tras esta publicación, centró sus energías en dar conferencias que versaban sobre historia, filosofía, psicología, estética y religión. Del absoluto debe decirse que es esencialmente un resultado, que solo al final es lo que realmente es, decía. Hegel defendía la mente por encima de la materia. En el centro de sus ideas se encuentra el Geist, que puede significar mente o espíritu. Para él, el modo en que experimentamos el mundo está mediado por la mente, y lo que experimentamos está determinado inevitablemente por el contexto en el que lo concebimos, que en sí mismo está siempre cambiando. Por ello, la realidad es orgánica y está sujeta a un proceso de desarrollo histórico. Aquí Hegel introduce un elemento nuevo y controvertido en su filosofía que algunos comentadores
han relacionado con nociones místicas absorbidas en su religiosa juventud. De hecho, siguió siendo cristiano toda su vida, a diferencia de su amigo Schelling. Hegel no identificaba esa realidad en continua evolución con la naturaleza, pues eso era demasiado material para su gusto, sino que la consideraba mental o espiritual. En el ámbito de Geist, una vez el Geist obtiene conocimiento de sí mismo, se alcanza un estado de unidad en el que todos los conflictos se resuelven. Llamaba a esta condición el absoluto, lo que llevó a que su filosofía, con su énfasis de lo moral sobre lo material, se categorizase como idealismo absoluto. Hegel aplicó los mismos principios al estudio de la historia. La realidad es un proceso histórico, solo puede entenderse en términos de lo que ha sucedido antes. El cambio es central a su visión del mundo, pues en cada situación hay elementos desestabilizadores que deben confrontarse y aceptarse para crear una nueva resolución que en sí misma está sujeta a conflicto y alteración. Este proceso se conoce como dialéctica hegeliana. Para Hegel, esta transformación de la realidad no es necesariamente infinita. Lo que determinaría su fin sería la desaparición de todo conflicto. Pues en un mundo libre de conflicto, el cambio sería innecesario. El proceso dialéctico entonces se detiene. Este estado estático marcaría el fin de la historia, un concepto hegeliano que ha resonado en pensadores posteriores, desde Karl Marx a Francis Fukuyama. Hegel imaginó esta culminación en forma de un estado orgánico en el que cada individuo podría encontrar la realización en tanto que siendo una parte adaptada armoniosamente al conjunto. Cada uno de sus miembros aceptaría su papel asignado en una totalidad mucho más grande que ellos mismos. En sus conservadores años finales, Hegel consideraba la Prusia postnapoleónica con su monarquía constitucional, una aproximación a esa idea. Mucho más después de su muerte, sin embargo, tanto comunistas como fascistas tomaron como modelo el estado ideal de Hegel para justificar las sociedades totalitarias que cada uno de ellos quería imponer. En otros aspectos, los conceptos hegelianos han continuado manteniendo su gran influencia en su generación posteriores. Su visión de la historia como un proceso constante de desarrollo y al menos potencialmente de progreso influyó en la mayoría en la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. La noción de desestabilización y equilibrio aplicada a individuos o grupos, por otra parte, ayudó a popularizar el concepto de alienación social o psicológica, que hallaría después un lugar destacado en la teoría marxista. Finalmente, estaba la casi teológica visión de un final de los tiempos metafísico. El absoluto se vuelve consciente de sí mismo envuelto en puro pensamiento, o, como Hegel mismo lo expresó, es la idea de que piensa por sí misma. ¿Y cuál es el camino para ese estado definitivo? Para Hegel, los hegelianos se encontraba, obviamente, en la filosofía hegeliana. Con extraordinaria confianza en sí mismo, Hegel no solo predijo el final del proceso histórico, sino que lo atribuyó a la correcta comprensión de sus propias obras. Hegel era internacionalmente famoso y respetado cuando la revolución estalló en 1830 en Berlín, donde vivía. La perspectiva del desorden y el gobierno de la turba lo afectó profundamente. Al año siguiente se declaró una epidemia de cólera en la ciudad. Al regresar de unos días de descanso en el suburbio de Kreuzberg, para el comienzo del semestre universitario del invierno, contrajo la enfermedad en una forma muy
virulenta. Murió apaciblemente mientras dormía al día siguiente, a los 61 años de edad. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.